como os decía antes, un poco la idea es explicaros sobre todo las diferentes capas de caché, que no son pocas, ahora las veremos, y que os quedéis con la toma de decisión de qué es lo que tenéis que activar y lo que no, ¿vale? Normalmente no se pueden activar todas las capas de caché, lo digo porque depende un poco de cada proyecto, no es lo mismo una tienda que un sitio, un blog, ¿vale? Porque obviamente en una tienda cuando alguien deja algo en el carrito, pues no se puede seguir cacheando, ¿vale? Entonces, un poco sobre todo el foco es ese. Una frase que digo siempre en todas las charlas que doy: si os vais a dedicar a Internet, tenéis que conocer cómo funciona Internet. No tenéis que saber cómo funciona hasta el fondo, pero más o menos un poquitín es importante saber, sobre todo si os vais a dedicar a hacer proyectos y demás. Más o menos ya me han presentado, tampoco voy a darle muchas más historias. Llevo desde 2005 usando WordPress, me lo conozco bastante bien, aunque yo en general soy especialista en lo que hay alrededor de WordPress, ¿vale? De WordPress es de lo que menos sé, pero sé muchas cosas de sistemas, de configuraciones y demás. Un detalle, sobre todo si venís el domingo, formo parte del equipo de hosting de WordPress, del equipo internacional. Bueno, si os interesa, los que seáis más de sistemas y demás, si os interesa, el domingo supongo que haremos algo. Y bueno, básicamente preparamos un poco cómo va a ser el funcionamiento de los hostings de cara a nuevas versiones de WordPress. El 12 de noviembre sale una nueva versión y tenemos que actualizar toda la parte de requisitos de los sistemas. Importante, en general cada infraestructura, como os estaba diciendo, es un mundo, ¿vale? Entonces, lo digo porque voy a ir poniendo ejemplos que quizá no os sirvan a vosotros, pero son compatibles con otras tecnologías. Entonces, ir cogiendo e ir adaptando un poco las especificaciones que vaya dando con lo que realmente necesitéis. Sobre todo, si tenéis alguna duda, buscad en Stack Overflow o en Google o donde queráis, pero siempre, siempre, siempre preguntad a vuestro proveedor de hosting, ¿vale? Porque él es el que os va a dar la solución exacta de qué es lo que tenéis y de qué es lo que no tenéis. Conceptos. WordPress es dinámico, ¿vale? Está hecho con PHP, tiene una base de datos, por lo tanto, por defecto, cada vez que se genera una página vista, cada vez que empezáis a navegar, se recalcula todo, ¿vale? Entonces es importante, obviamente eso tiene un consumo elevado de sistemas, de requisitos. Entonces, cuanto más grande o más compleja es una web, más recursos necesitáis. No es lo mismo una web que tiene un WordPress a pelo, que es algo que nadie tiene, que un WordPress con 30, 40, 60 plugins, ¿vale? Pues cuantos más plugins le metáis, más lenta va a ir y más recursos va a necesitar. ¿Qué es una caché? Una caché es un sistema de almacenamiento de datos, digamos, intermedio entre el usuario y el sistema y el propio WordPress. En general, cuando se habla de cachés, lo que hacemos es poner una especie de versión guardada puntual del resultado que queremos obtener, ¿vale? Y sobre todo el concepto aquí es reutilizar, ¿vale? Como os decía antes, WordPress está pensado para recalcular todo en tiempo real. Entonces, en este caso lo que vamos a intentar es que si un usuario o muchos usuarios piden siempre lo mismo, en vez de calcularlo muchas veces, lo calculemos una vez y lo devolvamos. Hay, a priori, no voy a explicar todas porque hay algunas que no tienen mucho sentido, pero en principio hay 10 capas de caché en el propio sistema de WordPress, ¿vale? En general, WordPress está muy bien pensado para el tema de las cachés y lleva muchas funciones y muchos sistemas de caché por defecto integrado en el código, pero en general no está activado ninguno, ¿vale? Entonces, un poco lo que yo os voy a explicar es cómo ir activando cada uno de esos casos, dependiendo, como os decía antes, de lo que necesitéis. Entonces, tenemos la caché del navegador. Esto en general, todas las webs se pueden activar, no depende tanto del WordPress en sí, sino de configuración del servidor. Las CDN, que esto seguramente os sonará, luego entraré con más detalle. Las cachés de página, esto es cuando normalmente os han hablado de cachés, lo que normalmente os dicen, instalar el plugin de caché de no sé qué. En general es esta caché de la que se habla, ¿vale? Luego está el opcode, que es la caché de PHP.
Tenemos caché de objetos, caché de fragmentos, la Transient API. Esto seguramente los que trabajéis con WooCommerce o con proyectos bastante tochos os sonará, por desgracia, ¿vale? Porque normalmente es un follón. Caché de base de datos, obviamente es donde se almacena la información, pues si le podemos meter ahí un poco de tralla. Y caché de los ficheros de disco. Tenemos imágenes, tenemos PDFs, tenemos ficheros que vamos subiendo, pues también de alguna manera se pueden ir subiendo, cacheando. Como os decía, ¿qué caché usar? Pues depende, ¿vale? También tened muy presente que cuantas más capas de caché estéis utilizando, más recursos se van a necesitar, ¿vale? Entonces, hay que ver, como os decía antes, también que no se choquen, lo típico de, ay, es que no publico algo y no cambia, ¿vale? Pues un poco hay que ver y hay que tener muy presentes siempre todas las capas. Comenzamos, ya me quito la introducción. ¿Qué es la caché del navegador? ¿Vale? La idea de la caché del navegador es, si por ejemplo os descargáis una imagen, os descargáis un CSS o descargáis un JavaScript, que a priori son elementos que a lo largo de la navegación no van a cambiar, ¿vale? Es decir, normalmente cuando subís una imagen por el sistema de medios, no la elimináis y volvéis a subir otra, normalmente se sube otra con el nombre cambiado o demás, aunque sea la misma imagen, pero normalmente el nombre del fichero suele cambiar. Y esto en parte es importante por el tema de las cachés. La idea es que cuando entráis una vez a una web, si seguís navegando, hay un montón de elementos que no se tengan que volver a llamar. No tiene sentido que si ya cargas los CSS, cada vez que estás navegando los tengas que volver a cargar, ¿vale? Entonces, esto normalmente se le llama caché de estáticos. Esto es un poco lo que... A ver, espera. ¿Vale? Lo importante aquí es el objetivo. La idea es reducir la cantidad de peticiones que hacemos a los mismos elementos, ¿vale? Es una caché, es una capa que hay a nivel entre el servidor y el navegador del usuario. Esto es la configuración. Sé que no se ve muy bien, por cierto, sí, bueno, obviamente estará la presentación publicada, pero bueno, si no, en la web que os decía antes, en wp-alojamiento.com, tenéis todos los códigos y tenéis muchísimos más códigos, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco la idea. Esto es un código para Apache, ¿vale? O para Lightspeed. Esto se pondría dentro del htaccess, es un clásico, y básicamente, lo voy a explicar ahora, ¿vale? La idea es indicar cuánto tiempo ese fichero, esa imagen, ese CSS, se va a almacenar en el navegador del usuario, ¿vale? Entonces, aunque el usuario os visite 3 o 4 días después, esa información, si no ha cambiado, va a seguir estando. Por lo tanto, la velocidad de carga del sitio va a ser muy grande. Un ejemplo muy claro es Google, ¿vale? O Yahoo o todos los grandes. ¿Por qué? Tienen tanto tráfico y normalmente los visitamos tantas veces al día que normalmente cuando entras en Google, ¡paf!, aquello aparece. Las páginas que tenéis normalmente de inicio en el navegador, también les suele pasar que cuando abres el navegador, ¡paf!, te aparece todo y no suele tardar, ¿vale? Y en parte viene por esto, porque al ser tan frecuente, cada día vais refrescando, ¿vale? Este tipo de caché, en general, solo se puede utilizar en ficheros estáticos, es decir, el HTML a priori no debería de cachearse en el navegador, que es los problemas que pasa de estoy publicando y no veo que cambie. En esos casos seguramente tenéis un problema de configuración a este nivel, ¿vale? Y a nivel un poco más técnico, cuando se hace la primera petición os devuelve un 200, ¿vale? Y cuando se hacen las siguientes peticiones devuelve un código 304, ¿vale? ¿Sí, más o menos? CDNs, siguiente capa de caché. El concepto de las CDNs, que es un Content Delivery Network, ¿vale?, es montar una red en la que otras máquinas, que no eres tú, sirvan los contenidos estáticos, ¿vale? Y esto es importante porque últimamente hay, por ejemplo, en el caso de Cloudflare y demás, todo el tráfico pasa por ahí. Lo que hace que vaya en contra del concepto real de una CDN, ¿vale? Una CDN solo está pensada para contenidos estáticos, ¿vale? Y el objetivo o cuándo hay que utilizar una CDN, sobre todo es cuando tenéis
tráfico muy distribuido en muchos países o en este caso en muchos continentes, ¿vale? Sobre todo por el tema del concepto de zonas geográficas. Internet, como todo lo que tiene que ver con física, con distancias, no es lo mismo estar navegando, tener la infraestructura en Madrid y tener que ir desde aquí a Madrid y que de Madrid vuelva aquí, que puede tardar 0,00, ¿vale? Pero si imaginaos que alguien que está viviendo en Buenos Aires tiene que venir a buscar la información a Madrid, pues obviamente tiene que recorrer seguramente unos 12-15.000 kilómetros de fibra, ¿vale? Entonces, simplemente por un tema de física pura y dura, 15.000 kilómetros, aunque vayas a la velocidad de la luz, tarda un poco, ¿vale? Entonces, ese poco, esos milisegundos, son los que con una CDN ganarías, ¿vale? Un poco el objetivo es, vamos a tener una copia, un poco el concepto este de la copia del navegador que os comentaba antes, pero tener como una copia distribuida en diferentes países. De esa forma, cuando tú navegas o cuando pides una imagen, lo que haces es conectarte al servidor que está más cerca físicamente de donde está el usuario. ¿Vale? Entonces, esto es importante siempre utilizarlo cuando tengáis proyectos internacionales, ¿vale? Es decir, incluso, depende de los proyectos, depende un poco del sistema, pero dentro de un propio país también se puede llegar a montar una CDN. Imaginaos que tenéis un medio de comunicación que tiene muchísimo tráfico, ¿vale? Pues a lo mejor os interesa conectarlo directamente a las diferentes operadoras que hay, ¿vale? Entonces, en el caso de España, pues a lo mejor te interesa tener CDN distribuida entre Madrid y Barcelona, que es donde normalmente están los mayores centros de datos, pero tener conexión directa con Movistar, con Vodafone y con Orange, ¿vale? Que son las tres grandes operadoras. Con eso más o menos te montas una especie de CDN y te aseguras que la velocidad de carga va a ser infinita. ¿Vale? Esto es un mapa de todos los sitios donde Cloudflare tiene centros de datos o tiene puntos de los POPs, que se llaman. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, en general hay que focalizarse donde esté el 80% del tráfico, ¿vale? Es decir, los países donde tengáis 4 visitas tampoco tienen mucho sentido. Y hay otra cosa importante, las CDNs te las puedes montar tú, ¿vale? Estamos muy acostumbrados también a que cuando hablamos de CDNs, hablamos de empresas que te dan una serie de infraestructura, obviamente, si yo quiero montarme una CDN, no voy a tener los 200 o 300 puntos que tiene esto, pero si yo sé que mi proyecto va a tener tráfico de Latinoamérica, pues puedo montarme un POP o una maquinita, un VPS, un servidor pequeñito en Miami o en Texas, ¿vale? O sea, porque prácticamente todo el tráfico de Latinoamérica y el de Estados Unidos pasa por ahí. En Europa, pues a lo mejor si tengo la infraestructura en España, me puedo tener mis cosas aquí, pero tener otro POP pues en Alemania o en Ámsterdam, que es por donde normalmente pasa todo el tráfico de Europa, y en el caso de Asia, lo normal es montarlo en Hong Kong, ¿vale? Porque básicamente, sobre todo por un tema de China y demás, si tenéis tráfico de China, es la única forma de tener conexión con China desde el exterior, ¿vale? Entonces, normalmente se suele montar ahí. Y luego ya, si tenéis tráfico de Australia, de Oceanía, pues obviamente hay que irse allí. Es muy complicado, no conozco a nadie que haya montado infraestructura allí, pero bueno, obviamente nosotros estamos como muy centrados en Europa. Y otra cosa hiper importante, a diferencia del navegador, que puedes hacer control F5 y se refresca y demás, las CDNs no eliminan nunca la información. Si una foto se publica en una CDN, no la vais a o sea, es imposible borrarla de ahí, a menos que se invalide, ¿vale? Entonces, cuando montéis un plugin por ejemplo, el plugin de Cloudflare, aseguraos que ese plugin invalida cuando hay una actualización, ¿vale? La invalidación básicamente es un mensaje al CDN a decirle, oye, esta URL que tienes cacheada, bórrala y vuélvele a cargar, ¿vale? Entonces, de esa forma, lo que haces es refrescar. Es muy importante el tema de la invalidación, sobre todo porque las cachés sin invalidación es que no tiran. Otra cosa importante es, si tenéis mucho tráfico de vídeo o de imagen, lo mejor es normalmente externalizar todo el tráfico en las CDNs,
básicamente porque no lo pagaréis vosotros, ¿vale? Lo pagarán las CDNs. En general, el tráfico de las CDNs suele ser bastante más barato que el tráfico que podéis conseguir con vuestro hosting, ¿vale? Depende de las CDNs y demás, depende del consumo de ancho de banda que tenéis, a veces os dan un margen gratis, ¿vale? Pero bueno, se pueden conseguir precios bastante razonables, pero ya digo, si tenéis mucho vídeo y demás, tenéis que mandarlo todo a las CDNs. Si queréis, y en este artículo también al final hay precios y cosas, es un artículo de hace un mes o así, explico cómo configurar CDNs, pero solo para la parte de estáticos dentro de WordPress. Como os decía, en el caso de usar Cloudflare, Cloudflare te obliga a poner todas las DNS y a que todo el tráfico de toda la web pase por Cloudflare, pero a lo mejor a nosotros no nos interesa que Cloudflare gestione todo el tráfico, sino que solo gestione el tráfico del estáticos.javiercasares.com, ¿vale? Entonces, en este artículo explico, aprovechando una cosa que estaba en WordPress 3, WordPress 4, los inicios, y que ahora está desactivado, no se ve desde el panel, os explico cómo reactivar esa funcionalidad y poder pasar toda la parte de estáticos de WordPress por una CDN, ¿vale? Una de las cachés, como decía al principio, de las más potentes o de las más habituales, que es la caché de página. La caché de página, digamos que es la complementaria a las dos que os he explicado ahora, porque esta básicamente lo que intenta hacer es cachear el HTML, ¿vale? Entonces, como habéis visto al principio, hay dos tipos de caché de página. Esta que os explico ahora es la del servidor web o proxy. La idea de esta caché es que esté fuera de vuestro servidor, ¿vale? Es decir, que no sea el propio WordPress quien genere la caché de página. Luego entraré en esa, ¿vale? Esta es, digamos, una capa por encima. Normalmente se monta con un software que se llama Varnish o el Nginx Proxy Caché y demás, ¿vale? Pero bueno, lo habitual es utilizar Varnish, que es un sistema que funciona súper rápido, ¿vale? Entonces, básicamente, la idea es que todas las páginas que se generen, la página principal de vuestra web, el HTML, cada cuánto cambia, ¿vale? Es decir, WordPress, ahí sí que sabéis perfectamente cuándo cambia el contenido de una página, porque a menos que publiquéis o a menos que alguien comente, el contenido de las páginas del HTML a priori no cambia, ¿vale? A menos que tengáis elementos dinámicos, pero para eso están las cachés del final, ¿vale? De los fragmentos y demás. Entonces, el objetivo de esto es montar una máquina, montar un servicio, que no es vuestro servidor web, es como otro servidor web, que lo que tiene ya es una versión cacheada, unos ficheros HTML que están ahí. No tiene que calcular nada, es cuando llega la petición, coges y la devuelves. Entonces, eso funciona hiper rápido, ¿vale? Hay que configurarlo bien y, sobre todo, como os decía antes, es muy importante el tema de la invalidación, ¿vale? Yo hace años, hay por ahí uno de los plugins que corren sobre Varnish por el repo, está hiper desactualizado, lo monté yo, lo gestionamos entre Joan y yo, y tenemos que ponernos un día a actualizarlo, pero básicamente el objetivo de este sistema es poder servir más o menos, yo esto lo he servido y he servido más, pero se pueden hacer unos 1000 requests por segundo, ¿vale? 1000 requests por segundo son, en un segundo, 1000 personas pidiendo el mismo fichero a la vez, ¿vale? Que es una exageración. Seguramente los que hayáis tenido algún efecto menéame o habéis salido en algún periódico, habéis salido en la tele o alguna cosa así, yo por ejemplo he gestionado algún sitio que es de un programa de televisión, entonces claro, cada vez que salen en la tele, pues tiene un pico de tráfico de 40 a 50.000 visitas en una hora, ¿vale? Entonces, este sistema lo que hace es, básicamente, durante ese tiempo, normalmente lo que se les pide es, oye, cuando estéis en directo en la tele, no publiquéis, ¿vale? Para evitar precisamente picos de estrés sobre la máquina. Entonces, básicamente es eso, durante ese tiempo, absorber la mayor cantidad de tiempo posible. En general, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, como ya he dicho también al principio, con el tema de las cachés, y más en este caso, es el tiempo de gracia que le podemos poner, ¿vale? Por defecto, aunque una caché se podría quedar ahí interminable, estos sistemas, por norma general, lo que se les dice es, cachéalo 1 hora como máximo. Entonces, a la hora
el primer pringao que llega, pues le toca comerse, irse a la web, generar todo, entonces a una persona cada hora le va lento, ¿vale? Pero durante todo el tráfico que viene detrás de esa hora, le funciona muy rápido, ¿vale? De esa forma, aunque WordPress no invalide la caché, os aseguráis que como mínimo cada X tiempo la web se va refrescando, ¿vale? Otra cosa que se suele hacer en estos casos es lanzar un crawler, un robot, ¿vale? O tipo un Google Boot, que lo que haga es pasar por toda vuestra web y cachearla toda en esta capa, ¿vale? Entonces, de esa forma tenéis como mínimo una pequeña versión prefabricada de vuestro sitio, ¿vale? Básicamente vendría a ser un poco ese el concepto, que es esta nube, que es una cosa que hay ahí en medio que tiene una versión precalculada de vuestro sitio. Y esto ya más o menos... Sí. Por ejemplo, un caso importante con el tema de Varnish o con cualquier sistema de este nivel es que, por ejemplo, el WP Admin no se caché, porque si no estaríais intentando publicar y cada vez que le deis a guardar veríais lo que teníais antes y demás, ¿vale? Entonces, normalmente en estos sistemas se suelen poner una serie de reglas que hagan que esa parte no se caché, ¿vale? Entonces podéis poner, pues, oye, no, mira, el WP Admin o, por ejemplo, el WP Cron, que está en la carpeta raíz. Incluso estos sistemas se pueden utilizar como medidas de seguridad. Una de las cosas habituales es, si llamas o si alguien intenta llamar al WP Config, directamente le devuelves un 404 como si eso no existiera, ¿vale? Entonces es como una especie de capa de seguridad que puede haber por encima. Tened presente que si esto se monta en máquinas diferentes, esta máquina tiene una IP pública y por debajo podríais montar todo en una red privada, de forma que nadie desde fuera pueda llegar a ver la máquina física donde está vuestro servidor web o vuestra base de datos. Con una máquina de una CPU, 1 GB de RAM y 10 GB de disco se puede montar un Varnish y tal, y esto vale 5 o 6 euros al mes, o sea que es una capa de caché relativamente barata y muy, muy, muy potente. Con esto también se pueden montar las CDNs estas que os decía, o sea, montáis un Varnish en Estados Unidos, un Varnish en Europa y demás, y entonces os podéis comer un poco el tráfico. Cachés de páginas. Si voy muy rápido, alguien no se entera, que levante la mano, ¿eh? Que yo es que voy porque hay 80 diapos y tengo 40 minutos, entonces tengo que darle un poco. Caché de página. En este caso es la caché que se genera, la caché tradicional, digamos, de WordPress, ¿vale? Esto seguramente os ha pasado alguna vez, que cuando entráis dentro de la carpeta del WP Content, veis que hay una carpeta que se llama caché, ¿vale? Y ahí dentro es donde se guardan ficheros calculados de la caché de WordPress. Pues esa caché es esta. En general, todos los plugins de caché que os podéis encontrar, ¿vale? El W3, el Super Caché, el WP Caché que existía hace 1000 años y demás, todos estos plugins lo que hacen es gestionar esta caché, ¿vale? Por ejemplo, el W3 Total Caché creo que se llama, cuando vais a mirar cada una de las opciones, os pone el tipo de caché, porque a veces os dice, no, mira, esto lo puedes guardar en Redis y demás, que ahora después llegaré, ¿vale? Pero en general, por defecto, siempre viene activo la caché local, ¿vale? La caché local es esta, que es que el propio servidor web sirva. Esta caché funciona en todos los WordPress, porque es una cosa que está en el hosting incluido donde tenéis el sitio. Entonces, aunque tengáis un hosting compartido en cualquier proveedor basurilla, ¿vale? De estos de pagar 50 céntimos al año, esto os debería de funcionar. Obviamente funcionará muy mal, pero es mejor tener esto activado que no tener absolutamente nada. ¿Vale? Es muy importante configurarlo bien. Como os decía, normalmente la información se guarda en el WP Content /caché. Si no existe esa carpeta, os recomiendo crearla, ¿vale? Y dejarla ahí, ¿vale? Porque depende de cómo no lo actives, o aunque tengas activada la caché, si el sistema no permite generar carpetas, ¿vale? O le cuesta lo que sea, al final no funciona, ¿vale? Entonces, aunque activéis el WP caché en el WP config,
Si no tenéis la carpeta no tira, ¿vale? Aquí tenéis eso, el WP Super Caché, el Fastest Caché, el Total Caché, el Simple Caché, o sea, plugins de caché hay para aburrir, o sea, pero ya os digo, solo estamos hablando de este nivel. Esto, por norma general, siempre debería estar activo. Yo lo he preguntado varias veces a la comunidad, ¿por qué no tenemos activo este sistema por defecto? Porque debería de venir. Un ejemplo, para que os hagáis también una idea de cómo funciona. En el caso del Simple Caché, que es otro súper pequeñito y realmente va bastante rápido, como veis en la carpeta wp content /caché, él crea otra subcarpeta que se llama Simple Caché, que es como se llama el plugin, y ahí dentro te crea el nombre del dominio de tu sitio y a partir de ahí empieza a montar todas las URLs, ¿vale? Es decir, realmente te hace una versión HTML de todo tu sitio web, ¿vale? Claro, el tema aquí es, vale, he creado estos ficheros, pero ahora ¿cómo los llamo? Porque tengo que configurar el sistema para que en vez de que vaya a llamar al PHP, vaya a llamar estos ficheros precalculados, ¿vale? Entonces, en este caso lo he hecho con Nginx, que para mí era bastante más fácil, y entonces, normalmente esto es lo que viene con la configuración por defecto, ¿vale? Lo que te viene a decir es, oye, cuando llegue una petición, tienes que probar estos ficheros. Primero prueba la URL, ¿vale? Luego prueba la URL con barra final, ¿vale? Estos dos, sobre todo, están probados o están puestos porque imaginaos que llama una imagen. Entonces, la idea es, oye, llama la URL, ¿ahí hay algo? ¿Hay un fichero físico que exista? Si existe, directamente lo devuelves. Si no existe, prueba con una barra final, como si fuera una carpeta, ¿vale? ¿Existe esa carpeta? Pues no, pues entonces llamas al index.php, que es el WordPress, ¿vale? Con todos los parámetros y demás. En este caso, lo que vamos a hacer es un poco meterle una trampa al sistema, que es, prueba primero si existe, ¿vale? Aquí vienen variables, pero vendría a ser la URL que os he puesto antes, el wp content /caché /simple caché, aquí vendría a ser el dominio, esto lo podéis picar a pelo, pero esto es un poco más genérico, request URL, que vendría a ser la URL a la que habéis llamado, y en este caso es index.gzip.html porque está activado en el plugin la opción de que sea comprimido, ¿vale? Y luego le meto el resto de opciones, ¿vale? Entonces, lo primero es, búscame si ya tengo la caché creada, si está, tira millas, si no, empiezas a generar o a buscar el sistema tradicional, ¿vale? Entonces, con esto nunca llegáis a WordPress, os quedáis en una parte, o sea, aquí dependerá de la velocidad del disco duro que tenga vuestro servidor. Si tenéis unos SATA irá muy mal, ¿vale? Como los ordenadores, que estos que tardan 10 horas en encenderse, y si tenéis un SSD o un NVMe o lo que sea, pues os irá muy, muy rápido. Explicación, esto ya lo he explicado. Siguiente caché, la de PHP. PHP es el lenguaje de programación con el que en principio funciona WordPress, ¿vale? ¿Qué pasa? Como os decía antes, cada vez, y PHP es un lenguaje que veis el código, está ahí, o sea, y luego hay un intérprete, o sea, hay un programa que ejecuta en tiempo real ese código. ¿Cuál es el problema de eso? Que cada vez que alguien llama a la página, tiene que leerse el código, procesar todo el código y ejecutarlo completamente. La idea del opcode, o una de las cosas, no voy a entrar muy a profundidad de cómo funciona, pero más o menos para que os quedéis con la idea, el objetivo del opcode es como hacer una caché del código fuente del PHP ejecutable, ¿vale? En Windows tenéis los .exe y le dais ahí y eso, ¡pum!, se arranca el programa. Pues básicamente la idea sería como crear un .exe de los ejecutables de PHP. Entonces, básicamente, lo que hace el sistema es guardar una copia de todas las posibilidades que hay del código de desarrollo, ¿vale? Entonces, de esta forma, cuando se va, si hay un if, un else o alguna combinación, él ya sabe lo que tiene que hacer, entonces ya sabe cuál es la respuesta porque lo tiene precalculado, ¿vale? Es un poco raro, pero bueno, está ahí y tampoco tiene más. Lo mismo, por norma general, vuestro ISP, vuestro proveedor de hosting, puede tenerlo o puede no tenerlo activado. Pensad sobre todo que los hosting compartidos, tener esto activado puede ser bastante habitual, pero implica que
no se, que se cachen las cosas sin que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber o preguntarle a vuestro ISP, a vuestro proveedor de hosting, es si está activado el opcaché, y si lo tenéis activado, lo que tenéis que hacer es instalar alguno de estos plugins, ¿vale? Hay varios, os he puesto estos tres que son los que más o menos están actualizados y mantenidos, es el opcaché reset, el WP opcaché o el opcaché scripts, que básicamente lo que hacen es, cuando se actualiza un plugin, cuando se actualiza un theme, cuando se actualizan las traducciones o cuando se actualiza el core de WordPress, es decir, cuando sustituís un fichero PHP dentro del sistema, lo que hace es decirle, oye, borra toda la caché y regenérame el código reprogramado de WordPress para que funcione mucho más rápido. Entonces, mientras no me sobrescribas el punto PHP, eso va a tirar, ¿vale? Por ejemplo, y esto es muy fácil, ¿vale? Si trabajáis con cualquier cosa que no sea un hosting compartido, ¿vale? Simplemente, en este caso hay muchas formas de configurar y de tal, pero bueno, básicamente el opcode, el opcaché ya viene como una extensión de PHP, entonces simplemente la podéis instalar y automáticamente funcionaría, o sea, no tenéis ni que reiniciar la máquina ni nada, instaláis el opcaché tanto en Ubuntu, en CentOS o lo que sea, y automáticamente eso ya empieza a tirar, ¿vale? Entonces es una forma muy rápida y muy fácil de que mejore algo la velocidad de carga. Esto obviamente no va a hacer que una web que funciona fatal de golpe vaya a funcionar, o sea, pero tener un poco presente los diferentes niveles, pero bueno, básicamente esto hay que tenerlo instalado y ya está, no tiene más. Parada, intuyo que llevo la mitad, ¿o por dónde voy? Más o menos. Te quedan unos 20 minutos más o menos. Vale, o sea, voy bien. Menos mal. Vale. ¿Cómo se...? Te iba a enseñar cartas en 3 minutos. Vale, o sea que puedo frenar. Así hago una parada que sé que es saturante y hablo muy rápido. Y así voy a beber también. Más o menos todo claro hasta ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sí? Que ahora empieza lo peor. O sea, esto es lo fácil, o sea, estas son las capas de caché fáciles y que más o menos son las que en general se tienen que tener, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de la del navegador, como digo, esto ya no es solo WordPress, cualquier proyecto de internet tiene que tener la caché del navegador activa, las CDNs, si tenéis tráfico internacional, hay que tenerlo, las cachés de página, personalmente, sobre todo, si no tenéis e-commerce y demás, ¿vale? Es muy interesante. Si por ejemplo, mi blog, que yo lo actualizo una vez cada semana, cada mes, ¿vale? Y no cambia prácticamente, a menos que alguien comente, en general, lo ideal es siempre tener una caché de página. Me da igual a qué nivel, pero siempre tener una. Y como os decía antes, el tema de tener la caché del PHP es como un básico, o sea, eso también serviría para cualquier proyecto que esté hecho en PHP. ¿Qué nos queda? Estas son las más complejas de entender porque afectan parcialmente a cosas concretas de WordPress, ¿vale? Y aquí sí que tened un poco la mente abierta, los que seáis desarrolladores sí que lo entenderéis bastante más, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las de objetos, la transient y las de base de datos, ¿vale? Que es un poco un concepto. Luego los fragmentos y luego la parte de ficheros, que bueno, tampoco ahí hay mucho que hacer. Caché de objetos. Vale. Lo primero que hay que entender es qué es un objeto, ¿vale? Un objeto es, por ejemplo, una consulta del SQL, ¿vale? O sea, no penséis en un objeto como en esto, ¿vale? O sea, el concepto de objeto es muy etéreo, porque una imagen puede ser un objeto, un trozo de texto puede ser un objeto, una consulta de SQL, el resultado de la consulta del SQL, ¿vale? Entonces, pensad como un trozo de cosa que se puede almacenar, ¿vale? Entonces, por eso digo que un poco es bastante etéreo esto, ¿vale? Sobre todo WordPress, cuando habla de caché de objetos, la que viene, digamos, de serie es la de la base de datos, ¿vale? Y normalmente es que tanto las consultas que se llaman como los resultados de las consultas de las bases de datos,
¿vale?, se almacenen, ¿vale? Entonces, hay cosas que aunque estén en la base de datos, tampoco cambian, ¿vale? Es decir, ¿cuándo cambia la página principal de vuestro sitio? Cuando publicáis algo, cuando comentan algo. Por lo tanto, lo mismo que hemos hablado, que se genera el código HTML de la página, ¿vale?, la información tampoco suele cambiar, es decir, a menos que actualicéis o publiquéis o alguien comente, eso tampoco cambia. Lo que significa que esa información que está guardada en la base de datos, esa respuesta de qué es lo que hay que pintar por pantalla y hay que compilar, ¿vale?, también se puede almacenar, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sé que es un poco raro esto. Entonces, el tema es ¿dónde lo almacenamos? Porque lo que estamos diciendo es que voy a almacenar información que está en la base de datos, por lo tanto, no puedo cachear en la base de datos. La idea de la caché de objetos es almacenar en un sistema que funcione mucho más rápido que la base de datos, ¿vale? Cuando hablamos de la base de datos, normalmente hablamos de MySQL, MariaDB, Percona para MySQL y demás, ¿vale? Entonces, una base de datos relacional suele ser un sistema lento, ¿vale? Entre comillas digo lo de lento, pero es un sistema que está pensado para que la información tenga integridad y que los datos sean igual, más o menos igual de rápido de lectura que de escritura, ¿vale? Es decir, el rendimiento tiene que ser un poco mixto. Entonces, vamos a buscar sistemas en los que leer sea muy rápido, ¿vale? Escribir da un poco más igual, porque volvemos a lo de antes, como solo va a pringar uno, ¿vale?, pues ese le va a ir lento y el resto le va a ir rápido. Entonces, para eso normalmente lo que se utiliza, en el caso de WordPress, es Memcached o Redis, ¿vale? Son dos sistemas que más o menos hacen lo mismo, pero lo hacen de una forma diferente, ¿vale? Memcached, como ya intuiréis, Memcache, ¿vale?, lo que hace es almacenar en la memoria en la RAM, ¿vale?, en la memoria RAM del servidor. Y Redis es un sistema que guarda en disco, por norma general, ¿vale? Entonces, básicamente son almacenamientos de datos, pero que no tienen integridad, es decir, es como si coges un fichero de TXT, lo metes ahí y ahí está, y ese fichero tiene un nombre, ¿vale? O como cuando tenéis 20.000 ficheros en el escritorio del ordenador, que solo vosotros sabéis dónde están las cosas, pues un poco el objetivo es este. De serie, WordPress lleva funciones para trabajar con Memcached, lo que significa, y esto es bastante curioso, que si en el servidor está Memcached instalado por defecto, es decir, con la IP por defecto, sin el usuario, ni contraseña, ni nada, WordPress lo detecta y empieza a almacenar información ahí, ¿vale?, sin pediros permiso, ¿vale? Entonces mola porque es una de estas cosas guays que WordPress lleva, que si detecta eso, pues, ¿sabes?, lo aprovecha, lo mismo que decía antes, lo de la caché de ficheros. Y en el caso de Redis es un poco lo mismo, ¿vale? En estos dos casos la gran diferencia es que hay que instalar eso, ¿vale? Es decir, esto es como un programa aparte, entonces lo puedes montar, ¿vale? Lo instalas, lo mismo que antes ponías lo del php-opcache, pues ponéis php-redis o php-memcached, y si tenéis el servidor de Memcached o de Redis, lo que hace es empezar a guardar información ahí. Lo mismo de siempre, hay que invalidar la información. WordPress de serie, en este caso, cuando actualizáis, cuando hacéis algún cambio, lo que hace ya es invalidar esta caché, ¿vale? Entonces, en este sistema, digamos, es bastante transparente y es bastante óptimo porque empieza a almacenar información sobre todo los resultados de la base de datos, que suele ser cuello de botella, y esto sí que hace que se note que funciona más rápida la web. Otra cosa importante, lo que os decía, Memcached en general WordPress de serie lo gestiona, ¿vale?, pero Redis no. Entonces, en el caso de Redis sí que hay que instalar un plugin extra que lo que haga es gestionar eso. Básicamente lo que hace es sustituir las funciones que llaman a Memcached para que llamen a Redis, ¿vale? Entonces, cada vez que se ejecutaría, digamos, lo de Memcached, lo que hace es irse a Redis y vaciarlo, ¿vale? Entonces, os he puesto estos dos de Redis y el último de Memcached. El de Memcached está bien sobre todo porque te da información, más que ser útil para el uso, digamos, lo que te da es mucha información de cómo está gestionando la caché, ¿vale? ¡Ay! Que se ha ido para atrás. Vale. Importante.
Por ejemplo, aquí, el caso de cómo se instalaría Redis, pues aquí tenéis las 3 líneas de código, o sea, no tiene más misterio. En este caso es sobre CentOS, básicamente instalaríamos Remi, los que seáis de sistemas sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, porque es un clásico, ¿vale? Entonces, básicamente es instalar el repo donde está el software y llamarlo e instalarlo, ¿vale? Y una vez instalado, sí que hay un detalle importante. Esto en general también con todos los sistemas de caché hay que tenerlo presente. ¿Cuánto ocupa la caché? Porque obviamente el espacio en disco o la RAM es limitada. Entonces, una de las cosas que por defecto Redis no trae es, o bueno, al revés, lo que trae por defecto es que es ilimitado. Entonces, como te descuides, se te llena el disco duro y entonces tienes un grave problema, porque es que no va absolutamente nada, ¿vale? Entonces, una cosa importante que hay que hacer es, en la configuración de Redis, con Memcached se puede hacer lo mismo, es, en este caso, decirle que solo pones 512 megas de espacio para almacenar, es más que suficiente para un sitio normal. 512 o medio giga o 1 giga es exagerado, ¿vale? Porque al final pensad que se almacena sobre todo texto. Y luego otra cosa importante, cómo se cambian o cómo se actualizan las cachés. En este caso, lo que le vamos a decir es que cuanto más se utilice la caché, menos hay que limpiarlo. Es decir, cuanto más veces lo llamo, más arriba está y menos lo tengo que limpiar, ¿vale? O sea, menos que cambie. Y entonces, si necesito más espacio, lo que hago es vaciar lo que menos utilizo, ¿vale? Entonces, de esa forma, y esto es bastante curioso porque con Varnish también pasa lo mismo, ¿vale? Y también tiene cierta lógica, que es que cuanto más tráfico tiene una web, más rápido funciona, ¿vale? Y es bastante raro, pero es así, es decir, si aparecéis en Meneame o alguien os enlaza, lo que os decía antes, ¿qué pasa? Que todo el mundo acaba yendo a esa página. Por lo tanto, como todo el mundo está yendo ahí, no hay que refrescarla, se pone arriba la lista y claro, como tiene muchas peticiones, ya lo precalcula el sistema para devolverlo lo antes posible. Entonces, cuanto más tráfico tienes, más rápido va y menos caída tienes. Otra cosa importante con las cachés, sobre todo con las que funcionan tipo Redis y Memcached, que es, sobre todo, si tenéis más de un WordPress. Claro, si tenéis más de un WordPress, ¿cómo se almacena la información? Porque WordPress almacenaría la información sobreescribiéndola, si tenéis varios sitios. Entonces, por defecto no viene, pero esto es una de las claves que se puede configurar para meterle como una especie de prefijo. Es decir, cuando guardes la información, al principio de todo le puedes poner, pues eso, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos, y luego el resto de información. Entonces, cada uno de los sitios tiene como ese pequeño prefijo para que un sitio no sobreescriba la información del otro. Esto es importante, sobre todo si trabajáis en hosting compartido, ¿vale? O tenéis muchas webs, ¿vale? Lo ideal es poner un random ahí, ¿vale? Este caso de aquí abajo es una cosa genérica, que es que en vez de poner un texto, lo que haga es poner el nombre del dominio. Obviamente, cada web tiene su dominio, su hostname, por lo tanto, es una forma de algo genérico, es una línea que podéis poner por defecto siempre en cualquier WP config, entonces os da igual la configuración del sistema, donde pongáis que migréis o que no, porque sabéis que nunca va a pasar nada y que a priori nadie os va a poder sobreescribir la caché. Y otra cosa importante con el tema de Memcached, y esto es muy importante, porque esto es un pedazo de... No es un agujero de seguridad, para ellos es una funcionalidad, ¿vale? Parece un chiste, pero es que es así, ¿vale? O sea, cuando se le ha pedido a la gente de Memcached que lo corrija, dicen que no, que esto es así y ya está. Y es que Memcached, por defecto, cuando lo instalas, cualquiera de cualquier sitio del planeta, sabiendo tu IP y sabiendo que hay un Memcached, puede almacenar información ahí, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, por defecto no viene limitado. ¿Qué pasa si un hacker o cualquiera le da por empezar a guardar gigas y gigas de información? Que te satura la red, ¿vale? Entonces, esto es un clásico de que, y esto nos pasa a nosotros trabajando en la empresa, que alguien de al lado, uno de los programadores, decide montar un Memcached y no se acuerda de cerrarlo, ¿vale? De ponerle, digamos, un firewall para que no... ¿Qué pasa? Que al cabo de una semana, de golpe, va absolutamente todo lento y va todo mal, pero no solo eso, sino, o sea, no solo esa máquina, sino toda la red.
¿vale? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque alguien se deja esto abierto y a tomar por saco el proyecto, ¿vale? El proyecto y todo el ISP. Entonces, es tan sencillo como irse a la configuración, decirle, en este caso, que solo escuche en el 127.0.0.1, ¿vale? Que es la máquina local, o sea, si lo utilizáis, o ponéis la IP, digamos, de la máquina donde está el PHP, donde está el core de WordPress, y el U no recuerdo exactamente para qué era, pero básicamente era para que no se pudiera... sí, bueno, era para cerrar los puertos, ¿vale? Es la IP y cerrar los puertos. Caché de fragmentos. Existe una cosa que se inventó Amazon hace millones de años, ¿vale? Y cuando hablo de millones de años es a finales de los 90, ¿vale? De esto yo lo he vivido cuando lo estaban haciendo, que es una cosa que se llama ESI, el Edge Site Includes. Esto lo que permite es, imaginaos que hay un tag del HTML, ¿vale? Como una especie de comentario, y efectivamente es un comentario, o sea, es el tag de comentario, y le pone ESI, y entonces ahí podéis poner include pepito.html. ¿Verdad que sería guay poder tener una página cacheada y que, imaginaos una tienda, el carrito de la compra no esté cacheado? De forma que toda la página, todo el mundo esté comprando o no esté comprando, le funcione súper rápido, pero la cesta no esté cacheada. Pues básicamente, por eso lo hizo Amazon, ¿vale? Básicamente para que todas las páginas, todo el mundo fuera rápido y cuando metas algo en el carrito, no te empieza a ir lento a ti, ¿vale? ¿Problema de esta tecnología? Que solo hay dos sistemas que la soportan. Tres. Uno es Amazon, o sea, si utilizáis servidores de Amazon y demás, podréis llegar a utilizar esto. Otro es Varnish, por suerte, que por eso lo he comentado antes. Y otro es un tipo de servidor web, normalmente los más conocidos son Apache y Nginx. Hay uno que es de pago, que es parecido a Apache, que se llama Lightspeed y que también permite esta tecnología. Entonces, como digo, si tenéis e-commerce, esto es un clásico. Si tenéis cualquier cosa que haga que vuestro sitio cambie, depende del usuario, formación, cursos, etc., esto lo tenéis que tener, ¿vale? Es muy complejo y no todo el mundo se puede permitir el lujo de este sistema, pero bueno, o sea, requiere bastantes recursos, es bastante complicado. No suele haber muchos plugins que gestionen esto. Por ejemplo, el propio plugin de Lightspeed sí que ya incluye, además tiene toda una pestaña de configuración que es para activar esto. Uno de los casos habituales que Lightspeed y WordPress pone es la barra de navegación de los administradores, ¿vale? Cuando vosotros, como administradores, estáis navegando por la web, en el fondo estáis viendo lo mismo que el resto de usuarios, la única diferencia es que vosotros veis la barrita y el resto de usuarios no. Entonces, ¿por qué vosotros vais a tener que navegar sin caché y el resto de la gente sí? Pues básicamente lo que el sistema haría es que la barra de arriba la mete con este sistema, entonces tú aprovechas el resto de la página, pero la barra vosotros como administradores la veis y el resto no, y la barra está cacheada, ¿vale? Entonces es un ejemplo también bastante claro de uso, ¿vale? Como digo, Lightspeed, Varnish, vale, ya está, la chapa gorda ya está, ¿vale? Más o menos tenéis claro, o sea, así mentalmente de buenas a primeras, tenéis claro qué capas de caché tendríais que poner ahora mismo en vuestros sitios, más o menos, 1, 2, 3... En general, normalmente se suelen poner 2, 3 capas, ¿vale? Es lo normal. Mínimo una, obviamente, o sea, como os he dicho antes, mínimo siempre hay que poner una, pero lo ideal es tener 2, 3 capas. Normalmente es la de PHP, normalmente es la de caché de página y la caché de objetos, ¿vale? Esas 3, que son relativamente fáciles de montar, se deberían de poder utilizar. ¿Cómo afecta esto a un WordPress? Porque claro, está muy bien, aquí os estoy hablando de las maravillas que tiene esto, pero realmente esto hace que las webs vayan más rápido, ya os lo digo, sí. O sea, notaría igual que os enseñe datos o no os los enseñe, ya os digo yo que sí. Un poco las pruebas que hice de cada uno de los sistemas estos, ¿vale? Pensad también que cuando ponéis 2 o 3 capas de caché, en general, una ayuda a la otra, entonces, activando una ya se nota un cambio bastante gordo, ¿vale? Entonces, aunque actives más, parece que no hace nada,
pero en realidad hace bastante, ¿vale? O sea, al final, cuanto menos peso y recursos haga que la máquina consuma, además esto también va muy bien para el tema del consumo eléctrico. Es decir, al final, meter capas de caché, lo que estáis haciendo es contribuir con el medio ambiente, ¿vale? Parece una cosa rara, pero es así. Cosas que están probadas, para que veáis, es una máquina que, si no recuerdo, me costaba 5 euros al mes, ¿vale? Con esta maquinita, y es donde monté WordPress, con un Ubuntu 18, un Nginx, la penúltima versión, PHP 7.3, una de las penúltimas versiones, MariaDB 10.4, esta sí que es de las más actualizadas, y Redis 4, que es también la última versión. Para hacer la prueba, claro, si probamos un WordPress normal y corriente, ¿vale? Vais a ver el Hello World ese, que no es nada, o sea, eso va rápido, aunque sea una mierda el sitio que tengáis, ¿vale? Entonces, os recomiendo, si queréis hacer pruebas, sobre todo esto también, los que seáis diseñadores y demás, os recomiendo esto, que es wptest.io. Ahí hay un zip que, si os vais a la parte del importador de WordPress, ¿vale? A la parte de esto de, bueno, herramientas importar, activáis la de importar un fichero de WordPress, y esto lo que os hace es crearos un montón de posts, de páginas, de categorías y demás, y lo que hace es crearos, sobre todo está muy pensado para diseño, ¿vale? Para diseñadores y demás, porque crea títulos súper largos que os desmontan los themes, listas, ¿vale? Entonces está muy bien porque, destroza plantillas, ¿vale? Entonces está muy bien sobre todo para los diseñadores. Pero está también muy bien porque mete muchos tipos de contenido, te mete un tweet, te mete un Facebook, te mete imágenes, galerías. Entonces, para hacer pruebas es muy guay porque es lo más normal que tiene un sitio web. Eso para los datos. Siguiente, ¿dónde hacer las pruebas? No uséis el Lighthouse ese, o como mierda se llame esa herramienta de Google, eso es una basura inmunda, ¿vale? Siempre os va a decir que va mal, porque todo el mundo usa Google Analytics. Entonces, Google Analytics, Twitter y demás, cuando os da errores por culpa de Google, por culpa de Twitter, ¿vale? Entonces, si queréis hacer pruebas reales de navegador, yo os recomiendo el Web Page Test. Es una herramienta creada por los creadores de Lightspeed, del YSlow, o sea, es gente de Google, gente de Yahoo, son los creadores de todos los sistemas de web performance, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que hay uno de los puntos para hacer pruebas está en La Rioja, ¿vale? Si no recuerdo mal, debe de ser de Arsys, que creo que son los únicos que tienen data center en Rioja. Entonces podéis hacer pruebas desde la propia red de conexión de España, volviendo a lo que os decía antes del tema de las CDNs. Esto va bien para hacer pruebas desde prácticamente cualquier país del mundo, y sobre todo porque os permite hacer pruebas también simulando navegadores de móvil, ¿vale? Simulando la velocidad de conexión que tenéis, ¿vale? Entonces, la combinatoria es bastante guay. Y con esto os va a dar los mismos datos que os da el Lighthouse y demás, es decir, los tiempos de carga, lo que va mal, tal, lo vais a ver aquí. Herramienta imprescindible. Y con esto, digamos, tenemos todo, y voy a coger la página principal que me da, ¿vale? Entonces, por defecto, si utilizo la herramienta, me da esto, ¿vale? No se ven mucho los datos, pero básicamente me da que tarda 0,3 en el first byte, ¿vale? Pero me dice que la información no está comprimida, que no está cacheada los estáticos, ¿vale? O sea, básicamente, aunque más o menos funciona bien, porque la máquina donde lo monté está bien, tiene buena conexión y demás, lo que me viene a decir es que no va tan bien, porque tendría que salir todo AS, ¿vale? Las imágenes no están comprimidas y demás, ¿vale? Ahí, cuando publique, están todos los análisis. Si pulsáis ahí, veis la página del Web Page Test con todo el churro, ¿vale? El waterfall y demás, ¿vale? En este caso, en el caso primero, lo único que había activo era el opcache, ¿vale? Porque como el servidor, cuando lo monté, ya venía de serie con el opcache, me iba a costar más desinstalarlo que montarlo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hice fue activar la caché del navegador. Obviamente, como veis, lo que más se nota es la caché de los estáticos, obviamente, porque ya están en el navegador. Entonces, este sistema por defecto suele hacer dos pruebas, hacer el first view y la cachet view, no sé qué. Entonces, hace como dos llamadas, se descarga la web tal, y luego hace como un F5, y entonces, claro, va súper rápido.
Lo siguiente que probé, activamos Redis. Aparentemente no se nota, obviamente no se tiene que notar, porque el Redis en este caso lo que hace es cachear la base de datos. Entonces, en la parte del frontal no se va a notar. Si entráis en el WP Admin, os aseguro yo que se nota. Los que os funcione mal el WP Admin, que os vaya un poco lento, metedle un Redis o alguna cosa de estas que vais a flipar. Activamos la caché de página. A priori tampoco se ve mucha cosa. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de la compresión, ¿vale? No estaba activado el gzip. Galerías, ¿vale? En este caso hice una prueba con galerías, ¿vale? No era toda la página. Pensad que en el caso anterior se estaban cargando cosas de Twitter y demás, ¿vale? Entonces, había muchos errores que en realidad no eran culpa mía, sino que eran culpa de otro. En este caso, esta página simplemente era una galería de imágenes y no tenía nada que ver, o sea, no cargaba nada de Twitter, no cargaba nada de Analytics, ni de nada. Entonces, claro, en este caso, el mayor problema que había eran los estáticos. Fue a activar la caché del navegador y voilà, o sea, ya está, ya tengo todo as, ¿vale? La única cosa que me decía era que no estaba usando una CDN efectiva, ¿vale? Obviamente, en estos casos, tened también presente, en estas herramientas, que podéis tener alguna CDN y esto seguir sin estar activo. La lista de CDNs es manual, es decir, estas herramientas tienen que decidir qué empresas de CDN son empresas de CDN. Entonces, aunque tú te montes una CDN y tú sepas que está, el sistema por defecto no te lo va a dar, ¿vale? Los datos siempre, esto es muy importante, los datos de estas herramientas siempre hay que interpretarlos, ¿vale? Que en el Lighthouse ese os ponga mobile 20, desktop 40, no significa que vuestra web vaya mal, significa que Google considera que hay mucho ruido, ¿vale? Entonces tenéis que leer muy claramente qué es lo que va mal, porque a veces el 95% de las cosas que van mal no podéis hacer nada porque no dependen de vosotros. ¿Vale? Lo mismo, activamos Redis, pues obviamente va todo muy rápido. La web tardaba en cargar 0,6 segundos, con, si no me equivoco, tenía 6 imágenes Full HD. Cuidado, 0,6 segundos, 6 imágenes Full HD. Y creo que la conexión era de 20 megas. Tampoco era una maravilla de fibra, ¿vale? Lo mismo, vamos cargando. En este caso, si os fijáis, el first byte y el render tarda 0,14, 0,60 y cuando activabas la caché de página tarda 0,10, 0,60, ¿vale? O sea, baja, estamos hablando de 0,04 segundos, ¿vale? Obviamente todo ayuda, esas 4 milésimas pueden hacer que si tenéis la competencia que también va mal o va mejor, pues ahí podéis rascar, ¿vale? Y ya acabo. Javier, perdona, te queda un minutillo. Ya está. Ya verás. Es solo esta gráfica lo que quiero enseñaros. Vale, entonces básicamente ¿qué es? Sin caché, soporta, tarda, podría llegar a permitir 117 requests por segundo y con caché 135 requests por segundo. Por segundo, o sea, estamos hablando de una cantidad bastante elevada de tráfico. Pensad que esta máquina era bastante mierda, estábamos hablando de una máquina de una CPU y demás, que estaba metido ahí todo, el Redis, el servidor, la base de datos, ¿vale? Entonces no es que estuviera muy optimizado, ¿vale? Pero que se ve mínimamente claro que las cachés funcionan. Conclusión, activar todo, ¿vale? No, sobre todo, caché de navegador, caché de PHP, caché de objetos, caché de página, ¿vale? Esas son las 4 con las que quiero que os quedéis. Y ya está.